tú me preguntabas que era bien poco lo que el largo de eran cuánto, 2 centímetros. Y lo hicimos otro ejercicio y efectivamente tomamos un conductor que estaba en la tabla y hicimos el mismo ejercicio y veíamos que efectivamente eran un par de centímetros lo que crecía, no era más que eso. Por lo tanto, vimos que teníamos 3 formas de cuantificar: a través de la catenaria, la parábola y la parábola aproximada. Es lo que único que la diferencia entre la parábola y la parábola aproximada era que h se aproximaba a t. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Vamos a subir un poco más. Se ve pequeño, ¿no es cierto? Sí. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Ahí se ve mejor. Ahí está. Entonces, ahí están, y nosotros terminamos haciendo un ejemplo que tomamos uno cualquiera de estos cables y chequeamos efectivamente que se cumplía eso. ¿Ya? Entonces, el peso de un cable, vamos a seguir avanzando, corresponde al peso que da el fabricante, expresado en kilogramos por kilómetro o en kilogramos por metro, que era el P que aparece en cada una de las fórmulas que nosotros vimos. Sobrecarga en el cable. Entonces, nosotros, yo voy a agarrar un poco más acá, nosotros vimos que en las clases anteriores que existían algunas sobrecargas que se pueden producir en el cable, y había unas sobrecargas que eran de carácter axial, vale decir, en este sentido, y cargas sobrecargas verticales en este sentido. Bueno, veamos la sobrecarga del viento. La sobrecarga del viento ejerce una acción horizontal sobre el cable. ¿Y cómo se calcula? Como PV, la presión del viento, es igual a P por phi, donde PE es la sobrecarga del viento, que tienen que darlos en kilogramos por metro, la P es la presión del viento y phi el diámetro del conductor. Y la presión del viento son kilogramos por metro cuadrado, que esto es un dato, y el diámetro del conductor obviamente también es un dato. Entonces, esta acción axial asociada con la acción vertical del peso propio que tiene el conductor, ¿qué nos da como resultado? Aquí tenemos la presión del viento, que es axial, y aquí tenemos el peso que es propio del conductor. Por lo tanto, la suma de estas dos que nos dan la acción que vamos a tener o que va a tener que soportar el conductor, que va a ser esta más esta. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí hacemos un Pitágoras. El módulo de P', ¿a qué es lo que es igual? A este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, y la raíz de eso me da este P', que es la hipotenusa. ¿Ven? P' más P al cuadrado, donde P es el peso aparente del cable debido al viento. ¿Ya? La presión del viento se puede calcular, entonces recuerden, esto de aquí, este es P', ¿de acuerdo? Peso aparente del cable debido al viento, porque tiene esta acción más la acción propia de su peso. Entonces, la presión del viento nosotros la podemos calcular como 0.062 V al cuadrado. P grande, que es una P mayúscula ahora, es la presión del viento,
que es kilogramos por metro cuadrado. Y la y V corta, o V, es la velocidad del viento dada en metros por partido por segundo. O también como 0.047 por V cuadrado. ¿Ya? Cualquiera de estas dos formas la podemos cuantificar. ¿Ya? P de la presión del viento y V de la velocidad. Pero esta de aquí ahora, esta velocidad, está dada en kilómetros por hora. Esta de acá, metros por segundo. Entonces ustedes dicen, ¿cómo de 0.062 cambió a 0.047? Por esta sencilla razón que yo les expliqué la clase pasada. Pajarito, no traje plumones. ¿Alguien tiene un plumón? Siempre me salva aquí. Al final vamos a tener que traer un plumón. Ya, entonces, miren. ¿Cuánto era la presión del viento en metros por segundo? Ayúdame tú, mientras yo. Por favor. Un poco. No importa. Ahí. No. Ahí. Vuelve hacia allá. Ahí. Fíjense. 0,062 por la velocidad del viento al cuadrado. Pero esta presión del viento, esta velocidad del viento, son metros por segundo. Baja, por favor. Y la otra 0,047, si no me equivoco. Otro cero. Pero esto, ahora la velocidad, aquí se da en kilómetros por hora. Entonces, siempre esta de aquí, que es el análisis dimensional, a ustedes siempre les ayuda cuando no están seguros de una fórmula. Entonces, cuando hacen el análisis dimensional, con eso lo pueden chequear. Entonces, fíjate, metros por segundo, fíjate, 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000 metros. Por lo tanto, si yo multiplico por esto, ¿he hecho alguna expresión? Nada, porque eso es 1. Y después, fíjense, por hora, 3600 segundos, ¿a qué equivale? A 1 hora. Por lo tanto, ese segundo se va con ese, y este metro se va con ese metro. ¿Y qué me queda? Y esto me queda en kilómetros por hora. Entonces, saco este, y me queda 3,6 kilómetros por hora. Y ahora este 3,6, el punto 0,62, lo multiplico por 3,6. Espérense. 3,6. Metros por... ya. El inverso. Hay que dividirlo por 3,6. Dividirlo por 3,6. Voy a explicar por qué. El 0.062 divídalo por 3,6. O sea, 0.017. 2. ¿No 47? 0.062 dividido 3.6. ¿Sí? 0.017. Mira, es cosa bien extraña. Porque esto es 0,062 metros cuadrados segundos cuadrados, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces esto, ¿por qué tiene que ser
Cami. Cami. Dime. A las 7 estoy en clase y salgo a las 8:00. Difícil. Ya váyanse antes. Ya, digo, chao. Ya. Entonces, un poco disculpa, lo que calculaste no vuelve a dividirlo por 3,6. Otra vez, el resultado. 0.047. ¿Se dan cuenta que no quise Es por el hacer nada cuadrado. más? Porque estos son Sí. metros cuadrados partido por segundo cuadrado. Entonces, esto me da en kilómetros por hora. Entonces, como yo quiero pasarlo a metros por segundo, debo dividir, pero esto debe estar al cuadrado. Y ahí está la razón, ¿ven? Que cuadra. Y eso se hace haciendo un análisis dimensional. Yo se los voy a hacer ordenado para que lo entiendan bien. Esto es 0.062 metros cuadrados partido por B, que está en metros cuadrados partido por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué dijimos? 1000 metros, ¿ya? Es 1 kilómetro. 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Y esto al cuadrado. ¿Están de acuerdo? La otra. Tengo 3600 segundos, es 1 hora. Si lo elevo al cuadrado, me queda esto al cuadrado partido por 1 al cuadrado y eso me queda ahí. Es al... ¿Cierto? Hora. Entonces, este segundo cuadrado se va con este y esta hora, este metro cuadrado se va con esto. Entonces, ¿qué me queda? Kilómetros cuadrados partido por horas cuadradas. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí es 0.062 de 3,6 al cuadrado dividido por 1000 por esto al cuadrado, 10 elevado a 6, 4, 10 por 10 elevado al cuadrado, por 100. Y eso es lo que yo le hice hacer. ¿Ya? Entonces, fíjense, 1 metro por segundo, eso es lo que vimos. ¿Cuánto es? Son 3,6 kilómetros por hora. ¿Sí? Eso es lo que llegamos. Entonces, si tengo 1 metro cuadrado partido por 1 segundo al cuadrado, es esto al cuadrado. Entonces, fíjense lo que yo tengo que hacer. Tengo que dejar esa en kilómetros por hora cuadrado. Por lo tanto, lo tengo que dividir al cuadrado. Y eso es el valor que tú calculaste. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. ¿Por qué las dos expresiones? Porque una está en metros por segundo y la otra está en kilómetros por hora. Entonces, tenemos dos expresiones. Esta velocidad en metros por segundo y esta en kilómetros
Sigamos avanzando. ¿Qué otra sobrecarga tenemos con el conductor? Cuando estamos en la precordillera y cordillera, se va a alojar hielo sobre el conductor. Y ese peso se va a agregar una fuerza adicional al peso propio del conductor. O sea, vamos a tener el peso propio más el peso del hielo. Acción vertical y por lo tanto se suma al peso propio del conductor. O sea, tenemos el peso propio del conductor y como en el cable se alojó hielo, tenemos el peso del hielo. Entonces, fíjense, en el conductor, cuando tenemos la acción del viento, se produce una acción axial, que es la presión del viento. Y tenemos su propio peso, mg. ¿Y qué encontramos? Encontramos aquí la fuerza que actúa sobre el conductor debido a ¿qué? A la presión del viento. Ahora, no hay presión del viento, pero hay hielo. O sea, al conductor se le agregó aquí al cable hielo. Por lo tanto, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos mg, que es el peso. ¿Y qué le hemos agregado? El peso del hielo. O sea, aparece un P segundo que vale P más el peso del hielo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. En el hielo, lo que nosotros tenemos es el cable y ese es el hielo que se produjo en torno al cable. Porque el hielo no se arroja arriba, se arroja en todo el cable. Entonces, si dada esta figura, el E le llamamos el espesor del manguito de hielo. Vale decir, aquí, este espesor, este es el cable, ahí está. Y este espesor que aparece aquí, le llamamos E, que es el espesor del manguito de hielo que se produce en el cable por las condiciones climáticas. Entonces, fíjense, la sobrecarga del hielo tendrá un doble efecto, ya que al peso se le sumará el peso propio del cable y a su vez va a aumentar el diámetro de la superficie cilíndrica del cable que va a mover el viento. ¿Ya? Lo cual conlleva a una sobrecarga de hielo más viento. Luego la acción total del viento con el hielo es P del viento, es P de phi más 2E kilogramos por metro. ¿Qué es lo que es phi? Entonces, miren, aparece un P tercero que considera la presión del viento, pero la presión ahora del viento, ¿qué le hemos agregado? Esto, miren. Si yo tengo el conductor, este espesor es E, del manguito de hielo. ¿Y qué es lo que es phi? El diámetro del conductor. Ya, pongan atención aquí, porque aquí, por donde tome el viento esto, que vamos a considerar una fuerza axial, va a ser el E de un lado por el E del otro lado. O sea, la presión que ejerce el viento va a ser en el propio peso del conductor por el diámetro del cable más 2 veces el espesor del manguito. Eso nos da esa nueva presión del viento. Y aquí, ¿qué tenemos?
el peso propio del cable más el peso del manguito de hielo. Por lo tanto, la suma de esos dos va a ser la resultante P tercera, que es el peso aparente del cable debido a qué? Al hielo más el viento. Porque las dos primeras que nosotros vimos son cuando el viento actúa solo. Por lo tanto, se produce un P'. Cuando el hielo solamente actúa hielo, se produce un P segunda, que vale el peso propio del conductor más peso del hielo. Pero ahora tenemos una tercera condición, que el P3'. ¿Qué dice? El P3', bueno, aquí encontramos que este P' vale raíz de PB al cuadrado más P al cuadrado. Aquí, cuando tenemos esto con el manguito, aquí tenemos el P más el pH. Y aquí tenemos ahora el P del viento. Pero el P del viento, que hemos agregado el peso propio más 2 veces el manguito. Y la suma de estos dos, P del hielo, ¿qué me da? Una nueva presión a que está sometido el conductor cuando hay viento más hielo. La primera es solamente viento, la segunda solamente hielo, la tercera solamente viento más hielo. ¿Qué es lo que está aquí? Peso aparente del cable debido al viento más el hielo. Ahí está. P más pH más PB al cuadrado. Coeficiente de sobrecarga. ¿Ya? Se define el coeficiente de sobrecarga de un cable a la relación entre el peso aparente y el peso propio. Las fórmulas para este cálculo de los coeficientes de sobrecarga son, voy a bajar el telón aquí, después eso lo vamos a marcar aquí. ¿El diámetro del hielo cuánto está? No es que, fíjate, eso es lo que quiero decir. El cable este, ¿estás de acuerdo? Sí. Ese es su radio y consecuentemente ese es su diámetro. Cuando se produce hielo, el hielo se aloja en el cable, ahí. Ese es el hielo. Por lo tanto, si aquí hay viento, esto tiene que desplazar al conductor, que lo hemos definido con su diámetro pi, pero fíjate que si esto vale E, por donde toma el viento va a tener este espesor más este espesor, o sea, 2 veces el espesor, porque no hay radio. Mira, este es el conductor, se aloja ahí. Creo que hasta el hielo se aloja. Sí, pero ¿cómo debe ser la capa? Pero chiquititis. Ah, ya está. Es la capa que se forma ahí nomás. Se cuenta la nieve. ¿Ah? La nieve que porque estaba ¿Qué? buscando fotos del invierno allá y le sacaron la foto de línea cerca. ¿Ya? Pero ahí foto no es poco. Sí, pues. Ya. Ya. Entonces tienes que considerar ese espesor, porque el viento tiene que mover eso más el espesor del peso propio del hielo. ¿Ya? Entonces fíjate, aquí hay unos factores. Mira, los factores que se usan en los coeficientes de sobrecarga, que es la relación entre el peso aparente y el peso propio, para los coeficientes de sobrecarga y coeficiente de sobrecarga. Sobrecarga viento,
El coeficiente es el M', es P' partido por P. El hielo, el coeficiente M2' es P segunda partido por P. Y el viento Mayele, el coeficiente es P tercera partido por P. ¿Ya? Entonces, cálculo del peso del hielo, que eso es lo importante que debemos hacer. Entonces, fíjate, este es el radio del conductor, RC. Y mira, ese es el espesor del hielo. Y este es el radio total. ¿Ya? E, espesor del hielo en centímetros. RC, radio del conductor en centímetros. Y R, grande, es el radio del conductor más el hielo. Primero se calcula el área del hielo. Y aquí, chuta, geometría. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a ir explicando al lado de acá. Miren. Entonces, vamos, ayúdame tú a mover y yo les voy a explicar. Toma. Ahí nomás. Pero déjame la figura para poder mover. Ahí nomás. Yo la voy a dibujar de nuevo para no. Entonces, fíjate. Este es el radio del conductor. Este es el espesor del hielo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el radio grande, total. El radio es el radio del conductor más el espesor del hielo. Entonces, avanzan más, ya hice el dibujo. Ahí. El área del hielo. Vale decir, queremos calcular esta área. ¿De acuerdo? Entonces, el área grande es pi por r grande al cuadrado. Que sería todo eso. Para tener esto tengo que descontar el área chica, o sea, hacer pi menos pi rc al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué tenemos como común? El pi r grande menos el radio conductor al cuadrado. Pero fíjense, el radio grande es pi por r c más c al cuadrado, y eso menos rc. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Desarrollo el cuadrado del binomio. Me queda pi factor de rc este R mismo es rc al cuadrado más 2 veces rc por e más e al cuadrado menos rc cuadrado. Se va este con este, o sea, el área del hielo es pi por 2 veces rc por e más e cuadrado. ¿Sí o no? Por lo tanto, para que quede más bonita, y quede igual como está ahí. ¿Qué es lo que está ahí? Sí. Avanza un poco. Después, y aquí hace un
hace un acomodo nomás. Dice que el área del hielo es pi por E y 2 veces el radio del conductor y el diámetro del conductor. El diámetro del conductor más E. Y una sutileza, ¿ya? El diámetro es 2 veces el radio. Ya, avanza. Volumen del hielo. ¿Ya? El volumen es el área por Altura. la altura, ¿no es cierto? Ya, tengo el área, le pongo el L, centímetros cúbicos por metro. La masa del hielo, ¿qué sé yo? Que la densidad del hielo es la masa del hielo partido por el volumen del hielo. La densidad del hielo es un dato. ¿Ya? Por lo tanto, despejo la masa del hielo. ¿Ya qué es lo que es igual? A la densidad del hielo por el volumen del hielo. De aquí. Vamos a ir anotando. Ese es el área del hielo. El volumen del hielo es el área del hielo por el largo. ¿Cierto? La altura. Son centímetros cúbicos partido por... ¿Es el largo de la línea? Sí. Sí. Porque el volumen, claro, no es que hagamos un corte transversal, todo el largo del conductor. ¿Ya? Entonces, después, fíjate, la masa sabemos que la densidad del hielo es la masa del hielo partido por el volumen del hielo. Por lo tanto, ¿qué le explicamos de aquí? La masa del hielo es la densidad del hielo por el volumen del hielo. Avanza. ¿Ya? La masa es la densidad del hielo por el volumen del hielo. ¿Ya? Dale. Ejemplo. Aterricemos esta cuestión, porque hemos decía 1 kilo con la fórmula, perdonen el lenguaje poco académico, pero ahora dice, un conductor, el conductor tiene ese radio. Aquí lo vamos a poner. Entonces, el radio del conductor es 1.089 centímetros. Tiene un espesor de hielo, o sea, E, de 5 milímetros. Calcular el peso del hielo por cada metro lineal. Entonces me piden peso del hielo por cada metro lineal. ¿No es cierto? Ya. ¿Qué sabemos? El área del hielo, voy a borrar aquí. Recién descubrimos que el área del hielo es pi por E por el diámetro del conductor más el espesor. ¿Y en qué da eso? En centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, fíjense, el área del hielo es pi. ¿El espesor cuánto vale? 5 milímetros. ¿Ya? ¿Un centímetro cuántos milímetros tiene? 10. Por lo tanto, los 5 milímetros a centímetros, ¿cuántos son? 5 dividido por 10. Y eso es 0,5. ¿Ya? Entonces, vamos a ir haciendo algunas cosas aquí al lado. Entonces, acuérdense. 1 milímetro, al revés. 1 centímetro tiene 10 milímetros. Por lo tanto, 5 milímetros tendrán X centímetros. ¿Ya? Entonces, me queda 10x es igual a 5, o sea, x es 5 partido por 10 y eso es 0,5 centímetros. Es lo que está ahí.
Después, el diámetro del conductor es 2 veces 1.089 más 0,5. ¿Estamos? Sí. ¿Cuánto le da? El área del hielo es 4.21 aproximadamente centímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Qué sabemos? El volumen del hielo es el área del hielo por el largo. Nos piden por cada metro lineal, o sea, va a ser 4.21. ¿Por qué? Un metro, y un metro tiene 100 centímetros, ¿no es cierto? Luego, un centímetro tiene X metros, o sea, a centímetros van a ser 1 partido por 100. Avanza, por favor. ¿Por qué lo hago al revés? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Estos son, fíjense, centímetros cuadrados. Por el L, que es un metro, por 1, ¿no es cierto? Por 100 centímetros. Por cada metro lineal. El L vale 1. Espérate, esto va a causar algo. Fíjate, nos dice por cada metro lineal. Por lo tanto, ¿qué implica eso? ¿Que cuánto vale el L? 1 metro. Por cada metro lineal. Por lo tanto, esto lo multiplico por metro. ¿Ya? Pero 1 metro tiene 100 centímetros. Ahí sí, ¿no es cierto? O sea, es 421 centímetros cúbicos. 421 Sí. centímetros cúbicos, y esto es por cada metro lineal, porque lo hicimos para 1 metro. ¿Ya? Ya, avanza. La masa del hielo, dijimos que era la densidad del hielo por el volumen del hielo. Ahí queda. Entonces, la densidad del hielo, fíjate, hay que buscarla. Búscala tú que estás con internet. Búscate densidad del hielo. Sí, vamos a ver. 9,17 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué saben esto? 9.17. No, 9,17. 9,17. No, 917 917 kilo qué? kilogramos por metro cúbico. Kilogramos. Por metro cúbico. Ya voy, ¿nosotros en qué lo queremos? Centímetro cúbico por metro. En kilogramos por centímetro cúbico. Sí. ¿No es cierto? Ya.
ese está aproximado, ¿te das cuenta? 9168, 9117, es lo mismo. Ese valor tenemos que llegar a eso que está ahí. ¿Ya? Entonces, fíjate. Esto es 9.17 kilogramos por metro cúbico. Sí. ¿Sí? El de las Eso es lo que me 9.17. dijiste. Sí, eso es lo. Un kilogramo, ¿cuántos gramos tiene? 1000. Mira lo que vamos a hacer. Un metro, ¿cuántos centímetros? A ver, aquí tengo que tener, eliminar, tengo que dejar en gramos por centímetro cúbico, ¿no es cierto? Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100. Un metro cúbico tendrá 100 elevado a 3 centímetros cúbicos. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, este número, 17 por 1000. ya, este kilogramo se va con este metro cúbico se va con y me queda gramos partido por centímetro cúbico. Ya. Será 917 por 1000 dividido por esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí, ¿no es cierto? Se van estos 3. Y me queda esto dividido por 1000. 0.917 centímetros cúbicos, gramos por centímetro cúbico. ¿Está claro? Por lo tanto, está bien eso que está ahí. O sea, la masa del hielo, en la densidad del hielo, 0.9, y usamos eso, 168, va a ser el mismo, porque el de ahí está próximo. 168 gramos por centímetro cúbico, ¿no es cierto? Gramos partido por centímetro cúbico. ¿Y por qué tenemos que multiplicarlo? Por el volumen, que es 421 centímetros cúbicos por cada metro lineal. ¿Se va eso? Se va eso. ¿Y cuánto de eso? Debería darlo de allá, no sé. ¿Ah? Da lo mismo, ¿no es cierto? 385 como 97 gramos por cada metro lineal. ¿No es cierto? En la masa. Gramos por metro lineal. ¿Qué es lo que está aquí? Y eso, para que sean kilogramos, lo tenemos que dividir por 1000. Y ahí nos quedan los kilogramos. ¿Estamos? Avanza, por favor. Ahí está. Un gramo. Bueno, está hecho lo que yo ya le expliqué acá. ¿De acuerdo? Ahí está hecho. Entonces se dan cuenta que podemos cuantificar que eso es lo importante. La masa del hielo. Con el espesor del hielo podemos cuantificar la masa. O sea, está bien ese dato, como dijiste tú, pero profe, mira, ya, lo que nosotros debemos ver es la masa del hielo. Voy a llegar a calcular. ¿Ya? Ahí está. Ya, sigamos, carga de ruptura. Carga de ruptura, que eso, para allá vamos. Porque es lo que hace que el cable se rompa. O el poste. Entonces, ¿qué estamos buscando con la carga de ruptura?
tratar de buscarla después, la tensión que hace apretar el conductor. Entonces, carga de ruptura es la carga final efectiva a la cual el cable se rompe durante un ensayo de tracción. Empezamos a tirar hasta que se rompe. En las tablas de conductores se da el valor de la carga mínima de ruptura. Carga mínima de ruptura, el CMR. Entonces, en la tabla de conductor, eso es lo que se echó. Con la mínima que se da a romper. Carga de trabajo, CT. Se define la carga de trabajo a la carga que se puede aplicar sobre un cable en condiciones de trabajo seguro. Pero ya, al cable no le va a pasar nada, no va a sufrir ruptura. Avanza por favor. La carga mínima de ruptura, el CMR, debe ser siempre mayor que la carga de trabajo. Obvio. La relación entre la carga mínima de ruptura y la carga de trabajo se define como el factor de seguridad. Entonces, el factor de seguridad es la carga mínima de trabajo partido por la carga de trabajo. Y el CT es la carga mínima de trabajo por el factor de seguridad, debe respetarla ahí nomás. ¿Ya? En el artículo 113 del reglamento de corriente fuerte indica que la tensión mecánica máxima, CT, que se admitirá en los conductores de una línea aérea, será en general el 50% de la tensión de ruptura, carga mínima de ruptura del conductor. Es decir, el CT es 0,5 por CMR. Se acepta un 50%. O sea que estamos asegurando que frente a cualquier cálculo vamos a estar, no se nos va a llevar la línea, porque una línea que se produzca una ruptura en la línea, ¿qué va a significar? Corte de suministro. Y hoy en día, por la norma de calidad de servicio, ¿no es cierto?, bajo el punto de vista de continuidad, que eso es confiabilidad, dejar a un cliente fuera de servicio significa que podemos traspasar los dos índices más elementales en confiabilidad: el tiempo, el número de fallas del año y el tiempo de duración de fallas al año. Lo podemos echar al toque y sin calcular SAIFI, CAIDI, SAIDI y todas las otras cosas. ¿Ya? Entonces ese es sumamente, hay que ser sumamente riguroso. Dale. Avanza. Realizando la equivalencia con la ecuación de arriba, se infiere que el factor de seguridad es 2. Mientras más alto el factor de seguridad, menos será el porcentaje permitido. Que obvio, si era el 50% tiene que ser 2. ¿Ya? Por otro lado, la seguridad mecánica de las vibraciones requiere que en las condiciones más frecuentes la tensión del conductor, el agregado EDS, no sobrepase un determinado porcentaje de la tensión de ruptura. Entonces, el die slip, dependiendo del tipo de material, para el cobre es un 25, para los aluminios con armas de acero un 20, y el aluminio y aleación de aluminio 18. O sea, se dan cuenta que aquí, claro, hay fórmulas, pero está todo reglamentado y está todo tabulado. Nadie se puede decir, no, es que según mi criterio, aquí no hay criterio. La norma establece cómo cuantificar. Avanza, por favor. Para esta conclusión, los conductores van a estar sin sobrecarga. Tensiones mecánicas y flecha admisible. No vamos a alcanzar. ¿Hasta qué hora tenemos clase? Quedan 12 minutos. Hasta las 20. 12 minutos. Podemos terminar antes porque yo tengo un compromiso y me están sonando el celular. Sí, ¿Ya? vamos a hacer. Sí, aparte que estamos súper bien en los tiempos. Porque hemos ido desglosando todo esto, ¿se dieron cuenta? Y no es complicado, lo que pasa es que hay que ser rigurosos, porque esto es por normativa.
Aquí nadie puede poner según su criterio, no hay criterio. La norma dice lo que hay que hacer. A mí me gusta porque tú trabajas en esto, ¿no? Sí, trabajo con suministro eléctrico, en una minera. Ya. ¿En una? Minera. Ah, está ahí arriba. Sí, te pegan a quebrar como 20 todo Por por el la hielo. sí, por el hielo. Por el día. Bueno, y te diste cuenta ya. Bueno, faltan algunas cosas que no hemos llegado. Y acuérdate que hay zonas geográficas. Sí. En Chile tenemos como 4 zonas. Porque nuestro país es largo, pero angosto. Entonces tenemos, por un lado, el mar, harto viento. Después tenemos toda la depreciación intermedia, le llaman algunos, como el Valle Central, pero a lo largo, a eso me refiero. Y después nos acercamos precordillera a cordillera. Y en cualquiera, lo único que después hay separaciones al otro extremo. Tenemos la zona muy seca y es relativo. Zona desértica, es decir, mucho calor, sí. Cambia harto las condiciones. Sí, porque en el día tenéis calor y en la noche. La minera tenemos desde cordillera a mar, porque en el mar está el puerto, Sí. donde se pone. Y en el puerto las líneas, la mufa duran súper poco. Claro, un año hay que estar cambiando la mufa de 20 ¿Y por qué? La sal. Ah, La sal. la sal. Sí, las líneas, más es impresionante. La sal. El tallo. Lo que pasa es que se aloja sal. Y la sal en el fondo es conductora. Sí. Entonces, y es más, alguien puede decir, ay, en el desierto, profe, ¿y por qué? Es lo mismo. Porque en la noche hay mucho frío, mucha humedad. Más que frío, humedad, ¿no es cierto? Humedad y para la cordillera, hielo. Entonces tienen temperaturas extremas día y noche. Entonces, el hielo es el que empieza la liquidar. Entonces, te das cuenta que, claro, aunque nosotros consideramos el espesor, pero el espesor, ¿para qué carrera lo hacemos? Para calcular la masa del hielo. Porque esa es la que afecta al conductor, la masa. Vamos a quedar hasta aquí hoy día y mañana seguimos. Sí. Acuérdense que mañana Pepito paga doble. No, profe, va a tener el laboratorio mañana, no va a poder recuperar la hora. Ah, o sea, vaya a tener que venir. Bueno, pero ¿O a va a la venir la Dora de usted, no? ¿Ah? La Dora de. Ya la que me corresponde. La- ¿A qué hora? A las 17. Porque la hora que va de volver de Ah, sí, control tiene va a que ser. estar en el laboratorio. Sí, tiene que ser la otra semana va a tener La usted. siguiente. Ya no, pero ahí vamos a hacer el enroque. No te preocupes. Ya chicos, se lo